Estamos en la sede del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que ha cedido a Cuba Información este salón para entrevistar, para conversar con una colega de profesión, para conversar con Cristina Escobar. Hola, Cristina. Hola. Bueno, Cristina Escobar, periodista de la televisión cubana, con una intensa y extensa ya carrera profesional, a pesar de su juventud. Actualmente trabaja para el noticiero de la televisión cubana, tiene un programa semanal en la televisión cubana una vez a la semana y hace un espacio también en Telesur, en su sección en inglés. También trabajó anteriormente en la mesa redonda, ya digo, del canal de la televisión cubana. Cristina, has dicho, bueno, en una entrevista que leía recientemente, bueno, hablaba sobre la responsabilidad del periodismo cubano en estos tiempos de cambio, que estas transformaciones necesarias que se están haciendo y que se harán más en el futuro, digamos, no son un deseo solamente de los profesionales, ni siquiera un capricho, sino que se juega, tú decías, la propia credibilidad de la Revolución Cubana. Una verdadera responsabilidad histórica, ¿no? Indiscutiblemente, sí. Hace poco tiempo hubo un congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, que es la organización que agrupa a los periodistas en este país, donde se hicieron críticas muy profundas y análisis y reflexiones sobre los problemas de la prensa. A raíz de muchas cosas, a raíz de la crítica de nuestro propio pueblo y de peticiones concretas de la dirección del país para que la prensa reflejara más los problemas que están aquejando al país. Es decir, independientemente de que los medios en Cuba responden al Partido Comunista de Cuba, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, hay una petición concreta de la dirección del país de que esta prensa se parezca más a la vida de la gente en Cuba, es decir, a los problemas que tiene la gente, de manera tal que hay que incrementar los niveles de responsabilidad que se le exigen a las instituciones del Estado e incluso a las que no son del Estado, a las instituciones privadas también, para responder a las necesidades informativas, a las necesidades en sentido general de la prensa. Es decir, que se acerque más nuestra prensa al objetivo de servicio público que debería tener. Es decir, que tiene hasta cierto punto, pero que todavía le falta. Entonces hay un proceso en ese sentido. ¿Y por qué yo digo, y es una frase importante, nosotros tenemos, es decir, los medios son la reproducción, es decir, son la construcción de un mensaje ideológico político determinado. En este caso nosotros pertenecemos al Estado, pertenecemos al Comité Central del Partido, es decir, tenemos un nivel de subordinación en este sentido y estamos llamados a mejorar en términos estéticos, en términos de contenido, en términos de profundidad y en términos de acercarnos a nuestras audiencias. ¿Por qué? Porque si nuestras audiencias no encuentran en nosotros, en los medios, no encuentran la información que necesitan, no encuentran la solución a problemas que pueden tener y que los medios pueden darle a través de ofrecerles determinados usos y gratificaciones en los mensajes que están dando. Si las personas buscan medios alternativos de información, que en algunos casos son medios en contra de los intereses del pueblo cubano, son medios que están subordinados a intereses, por lo general, que están intereses contrarrevolucionarios, es decir, contra el gobierno de Cuba, pues nosotros estaríamos perdiendo nuestro nicho esencial, nuestro objetivo esencial, que es precisamente informar y empoderar al pueblo cubano. Es decir, la Revolución Cubana no es solamente un proyecto que triunfó en 1959, sino es un proyecto continuado que dura hoy de empoderamiento, de educar, de lograr mayores niveles de conciencia política y niveles de responsabilidad hacia el momento histórico, hacia el país que tú estás viviendo. Es decir, no es vivir por vivir o no es vivir por ganarte el dinero que te hace falta para sobrevivir, sino también tener un sentido de la conciencia social de lo que hace falta en el país que tú vives. Y es el primer objetivo de los medios. No son los medios solamente lo que lo hacen, hay otros factores de la sociedad como la educación, como otras maneras, pero indiscutiblemente nosotros tenemos un objetivo en ese sentido. Si nosotros perdemos ese nicho, pues entonces estamos perdiendo nuestras audiencias, que es nuestro pueblo al final. Entonces nosotros tenemos necesariamente que mejorar nuestros contenidos, acercar nuestras problemáticas, es decir, las problemáticas que reflejamos en nuestros contenidos periodísticos a los problemas de la gente, mejorar, es decir, las personas tienen que sentir una gratificación al consumir los medios cubanos y sentir que se sienten informados
con nosotros, aunque no sea exclusivamente con nosotros, que tengan la opción de informarse con quien quieran, pero también que puedan indiscutiblemente confiar en nosotros. Si nosotros somos víctimas o hacedores del secretismo, si nosotros somos superficiales, si nosotros ocultamos, si nosotros hacemos el juego, por ejemplo, a burocracias corruptas contra las que estamos luchando en Cuba, si nosotros hacemos el juego a discursos, a retóricas que están pasadas de tiempo, si nosotros nos mantenemos estancados en cierto sentido, porque por ejemplo, como la televisión, por ejemplo, que es un medio muy caro y desde el punto de vista estético lleva mucha inversión para mejorarla, si nosotros permanecemos en un nivel de estancamiento en términos de estética, en términos de cómo contar eso, en términos de cómo los discursos periodísticos han ido avanzando, es decir, ya no es solo ese emisor receptor que consume pasivamente las cosas, hay redes sociales, hay internet, hay celulares, hay diferentes maneras de informarse. Si nosotros no hacemos uso de todas estas herramientas que las personas utilizan en Cuba, porque no es que nosotros nos quedamos detenidos en el tiempo, las personas las utilizan, si nosotros no hacemos uso también de esa evolución que están sucediendo en la comunicación, nosotros nos aislamos de nuestras audiencias, nosotros perdemos a nuestras audiencias y por tanto perdemos nuestro principal objetivo, que es hacer un servicio público en Cuba que transmita el mensaje de la revolución, el mensaje de empoderamiento, el mensaje de libertad que supone la revolución y que supone el proyecto de país que nosotros decidimos basado en la soberanía, basado en nuestros principios, basado en decidir lo que nosotros queremos hacer con nuestro país, a pesar de tantas agresiones y indiscutiblemente de tantas dificultades económicas que vivimos en Cuba. Por eso me refería a que se juega la credibilidad de la revolución, porque nosotros somos los que damos la credibilidad. Es a través de los medios. Y si los medios no tienen credibilidad, pues indiscutiblemente se ve mellada también la credibilidad, no de los líderes, no de los individuos, pero sí de un proyecto de país. ¿Crees que existe una brecha generacional en el periodismo cubano? ¿Se está haciendo un relevo en cuanto a la incorporación de personas más jóvenes al periodismo en sus diferentes facetas? ¿Cómo está este asunto en Cuba? Efectivamente, hay una brecha generacional. Yo creo que se está venciendo a pasos demasiado rápidos. Porque bueno, al haber una brecha generacional, nos demoramos tanto que la otra generación no está más. Está en su casa descansando a veces y entonces los jóvenes a veces nos quedamos como que solos. No me pasa a mí, pero le pasa en otros lenguajes periodísticos, en diarios y eso. Ahí hay una causa, hubo un tiempo en que no se estudió periodismo como carrera exclusivamente, sino que era una carrera muy pequeña. Recordemos que en Cuba las carreras no se estudian según cada cualquiera, sino que hay una planificación porque el Estado paga por la formación superior de los jóvenes. Y se estudió, entonces hubo muy pocos profesionales de la comunicación en un número de años determinado, y eso tuvo una consecuencia. Y la consecuencia estuvo en que entonces los medios se fueron quedando vacíos. Y profesionales de otros sectores estudiaron, se prepararon para entonces asumir el periodismo como su función, aunque originalmente no era eso lo que habían estudiado. Se están haciendo muchas cosas. Lo primero es que yo creo que desgraciadamente no está pasando, en algunos casos no está pasando como un proceso natural, es decir, donde mi mayor me enseña, me cede, me da el batón y yo sigo. Muchas veces hay muchos que nos estamos quedando así como solos, ¿no? Y tomando de aquí y de allá sentido común o el buen sentido, si vamos a lo gramsciano, pues vamos ahí y vamos tomando camino. Hay una percepción de eso y desde la dirección de los medios hay una percepción clara de eso, es decir, que los jóvenes deben ocupar nuevos espacios, ya no por un problema de que las personas de más edad no es porque se estén quedando desactualizadas ni nada de eso, es decir, eso no es una guerra contra las generaciones mayores, no es eso. Uno, hay una causa. La formación de los jóvenes periodistas que están saliendo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana es inmejorable. No es porque yo haya estudiado ahí, pero también es porque estudié ahí. Es decir, el nivel de competencias, el nivel de exposición a la globalización en términos educativos y docentes que uno tiene en la Facultad de Comunicación es tan amplio que te da muchas competencias para trabajar no solamente en el periodismo, sino para enfrentarte a todo tipo de tarea profesional. Eso hace, por tanto, que los jóvenes entremos ya con un nivel, con unas ventajas desde el punto de vista de las competencias profesionales mayores. Eso es por un lado. Por el otro, Cuba está cambiando. A lo interno,
y hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, el anuncio del 17 de diciembre del deseo de ambos gobiernos, de Cuba y Estados Unidos, de restablecer relaciones diplomáticas, implica un reto para los contenidos periodísticos indiscutible, porque tú tienes que moderar, tú tienes que reconfigurar tu discurso con respecto a Estados Unidos. Y en algunos casos era así, pero a veces no era así. A veces se interpretaba el país como un país monolítico en el tema Cuba, y eso no es así. No lo era antes del 17 de diciembre, ahora lo es mucho menos. Y entonces son retos que tienen desde el punto de vista, por ejemplo, del idioma, retos que tienen que ver con que yo soy de una generación diferente. Yo nací en 1987, yo no me acuerdo de lo que es la Cuba, el CAME, la URSS, yo no sé lo que es nada de eso. Cuando yo vine a abrir los ojos de la conciencia, ya Cuba vivía en periodo especial. Y ese es el país que yo conozco, y ese es el país en el que yo crecí, donde las personas emigraban, donde donde ya la pirámide social estaba invertida desde el punto de vista salarial, donde ya un país de dificultades económicas, un país en lucha constante, en cambio constante, en búsqueda constante de la solución emergente al problema que había delante. Yo nací en el país de la ley Helms-Burton, de la ley Torricelli, del enfrentamiento, es decir, ese es el país en el que yo crecí en mi niñez, mi adolescencia. Entonces, obviamente, yo tengo una visión distinta de la que pueden tener otras personas. Entonces, el cambio viene no solo dado por una necesidad obvia de la vida, sino también por la preparación de los jóvenes que están entrando, que es la preparación, porque a veces se habla de la decadencia de la revolución, o de la decadencia de los logros de la revolución. Yo misma soy un ejemplo concreto que esa decadencia es incierta en términos de logros de la revolución. Yo estudié en la universidad, como también lo hicieron mis padres, gracias a la revolución y gracias al proyecto de país en el que vivimos, donde yo no estoy de acuerdo con todo, pero donde yo fui a la universidad a aprender con qué yo estaba de acuerdo y con qué no, y por qué. Que me preparó para yo entender qué cosa era la democracia, cuál era la democracia, qué es mejor, qué democracia es mejor, cuál es la que hay que construir, cómo es la que hay que construir. Es decir, yo estudié eso aquí en Cuba, porque hay una visión tan estereotipada. Yo lo entendí en Cuba y yo entendí el sistema electoral de Estados Unidos o el de España, por ejemplo, estudiando en Cuba y antes de viajar, no porque lo aprendí porque fui allí. Entonces, esa generación con conceptos nuevos, con cargas de hostilidad a la reacción, es decir, a reaccionar, porque por ejemplo yo entrevisté hace poco a una periodista que vivió Girón, el ataque de Girón de los 60. Esa periodista le va a costar mucho más trabajo que a mí, por ejemplo, moderarse en términos de discurso hacia Estados Unidos, lo cual no significa ceder un ápice, pero sí significa comprender cómo funciona ese país en términos de su complejidad y su diversidad con el tema Cuba, y qué tú tienes delante como oportunidad y qué tienes como agresión, y qué tú vas a tomar como oportunidad y de qué te vas a defender. Son dos cosas diferentes. Entonces, en ese sentido hay un avance, ya las redacciones están llenas de personas jóvenes. Por ejemplo, te digo un ejemplo, el periódico Granma es la redacción más joven, es el órgano del Partido Comunista de Cuba, es la redacción más joven de Cuba, llena de personas jóvenes, llenas de ideas. El reto está también que los medios entonces reflejen la juventud de esas generaciones. Y ese es el camino en el que estamos. ¿Y el papel que tienen las periodistas, mujeres, en este proceso de transformaciones, en este relevo generacional también? Bueno, si queda, es decir, en Cuba como país latino, como país, por supuesto que el machismo existe. Pero en el periodismo yo te diría que hay un emporio de mujeres. Las mujeres tenemos determinadas habilidades para la comunicación. Por ejemplo, en la televisión, la mayoría de las periodistas estrellas, no estoy hablando de mí, estoy hablando de las estrellas, son mujeres. Donde yo percibo que a veces todavía queda como un ápice de que es machismo, pero en el fondo es sobreprotección, pero en el fondo, en una situación de desastre, por ejemplo. Siempre se escoge enviar un hombre. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Si hay un huracán, entonces enviamos un hombre. Si se valora en enviar a una mujer, por ejemplo, para una misión a ir a donde están médicos cubanos, por ejemplo, se piensa primero en un hombre. Porque se piensa que el hombre es más fuerte, que el hombre es más capaz, y eso no es verdad.
Es decir, la ciencia lo ha demostrado, la vida lo ha demostrado, y en ese sentido todavía puede quedar un ápice, pero mira, yo soy de la televisión. La televisión es un mundo muy difícil en todos los lugares del mundo, no es en Cuba. Y tú tienes que tener un sentido es decir, lo que tú vales no tiene nada que ver con tu sexo, ni con tu orientación sexual, no puede ser así. Y es tan difícil que cuando tú llegas a demostrarlo, llegas a hacerlo, pues si eres hombre o mujer, eso no es importante. Ahora, en términos concretos, la mujer periodista en Cuba, bueno, cuando tiene que salir embarazada, cuando nace su bebé, se tiene que separar. Pero bueno, eso existe en todos los lugares del mundo, eso no es algo, y no se le discrimina por eso, más bien hay un nivel de tolerancia muy grande con eso en los medios cubanos. Pero yo te diría que excepto en estas circunstancias de desastre, cosa que venceremos en un tiempo, nada más hay que tener 2 o 3 oportunidades para demostrarlo. Yo misma, en algún sentido, he transgredido ciertos patrones. Normalmente se comprende que el comentario político internacional es de hombres viejos. Yo ni soy hombre ni soy vieja. Y estoy aprendiendo, pero tengo un nivel de credibilidad en nuestra audiencia, lo cual demuestra que se puede hacer, que con preparación, con determinación y con mucho respeto a la audiencia, el sexo al que tú pertenezcas no es lo que tiene que determinar tus contenidos ni la apreciación que tienen las personas. Cristina, imagino que lees prensa extranjera, que lees lo que se dice, lo que se publica sobre Cuba, lo que dicen también los grandes canales de televisión en el mundo. ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más me molesta? Me molesta la mentira. Y la falta de profesionalidad. Hay muchas mentiras sobre Cuba. Y muchos periodistas hablando sin saber nada de Cuba. Yo respeto la prensa, cualquiera que sea, que haga un buen trabajo, incluso si es crítico, incluso si es duramente crítico con mi país. A mí eso no me molesta, todo lo contrario, me parece que eso ayuda, hasta nosotros mismos, porque nos vemos ahí, el escrutinio que nos hacen desde fuera, pero con profesionalidad, con respeto, con objetividad. Ahora, cuando empiezan a haber errores históricos, errores de contenido, es una cosa que a mí me enerva, porque además de que tengo una identificación patriótica con el país donde vivo, me molesta porque si lo hago yo me tachan de una manera absoluta. Y hay muchas mentiras, y muchos que se creen que tienen la verdad absoluta sobre Cuba. Y eso es triste. Yo puedo entender las causas. Yo puedo entender que muchas veces son medios que tienen una obligación editorial correspondiente con intereses políticos o económicos a los que responden. Yo puedo entender esas causas porque soy periodista y porque estudié periodismo, pero a mí no me importa. Yo estoy consumiendo un medio y me están mintiendo sobre mi país. Y además están parcializados. Dicen una cosa y no dicen la otra. Eso pasa mucho, sobre todo con una prensa muy insidiosa, que se genera al sur de la Florida, en Estados Unidos, en español, que por ejemplo, yo recientemente estuve en Miami y si un cubano de Miami no habla inglés, y hay muchos, y tiene que consumir medios en español, esas son las opciones que tiene. Esa prensa insidiosa, esa prensa que no tiene una opinión alternativa muchas veces sobre Cuba, esa prensa que sigue siendo rehén de la industria anti-Cuba, anti-revolución, antipueblo cubano, porque a mí, una de las cosas, por ejemplo, tú me pedís un ejemplo, que a mí me molesta sobremanera. Yo quiero que se mantenga, por ejemplo, el bloqueo. Yo quiero que se caiga el gobierno de Cuba. Yo quiero que haya más restricciones económicas, porque nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo cubano. Esa es la mentira más grande, eso es lo más inhumano, lo más antidemocrático, ellos que se dicen que son los más democráticos del mundo, porque son la gente en Cuba las principales víctimas. Entonces, ¿qué tú sabes de la gente en Cuba?
¿Qué tú sabes lo que significa? Lo que significa que el barco que trae arroz de Vietnam, Cuba tenga que pagar más porque no puede pisar pueblo, no puede pisar tierra estadounidense en 6 meses. ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué tú sabes de tecnología y nosotros como no podemos acceder a la tecnología? ¿Qué tú sabes de que no podemos pagar nada en dólares en el mundo? Ahora, después del 17 de diciembre, podemos pagarle a ellos, pero no podemos pagarle a más nadie. Si queremos comprarle a Japón, no lo podemos comprar en dólares. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú estás ayudando al pueblo cubano? Porque tú promueves el bloqueo. O porque tú promueves que 3 cubanos se queden allí presos injustamente. Eso es mentira. Y eso es una hipocresía y un cinismo. Y eso a cualquier cubano, esté donde esté, a cualquier persona, no tiene que ser cubano, que comprenda el daño que supone eso para el pueblo cubano, incluso si no vive en Cuba, tiene que molestarle y tiene que inmediatamente anular ese mensaje como una prueba de verdad. Puede utilizarlo como una referencia del mensaje que está tratando de dar un interés político y económico determinado, pero no puede tomarlo como una raíz de verdad. Los medios que tienen corresponsalía aquí en Cuba, periodistas de estos medios, ¿en alguna ocasión te han dado consejos sobre lo que debe ser el periodismo cubano, sobre lo que tienes que hacer tú en los medios en los que trabajas? Pero no, porque además, José, yo estoy tan clara de lo que pienso, ¿no? Y siempre lo he demostrado, ¿no? Que es muy difícil, vaya, no creo que se les ocurra. Si acaso se me han acercado con señales de saludarme, de respeto, me pasó hace poco con un colega de CNN en español, me saludó con mucho respeto, que me había visto, y me preguntó a mí qué yo creía de lo que estábamos cubriendo. Entonces, a mí, yo no sé a otros, pero a mí por lo menos el efecto es contrario, y que no se les ocurra. Visitabas hace poco los Estados Unidos, tenías ahí un encuentro, participabas en un encuentro de periodismo en la Universidad de California, también en un interesante encuentro de la emigración cubana patriótica en Estados Unidos. ¿Cómo fue este viaje? Un viaje muy interesante, muy necesario. Todavía estoy un poco sorprendida de que nos hayan dado la visa a 9 periodistas cubanos, porque cuando se habla de relaciones Cuba-Estados Unidos, eso tiene muchas aristas. Y una, por ejemplo, son la gran cantidad de familias, una parte acá, una parte allá, y que siguen sufriendo, por ejemplo, que no les dan visa para ir a ver a su familia, con las justificaciones más humillantes del mundo, que usted es un posible migrante. A lo mejor tienes a toda la familia aquí, tienes un restaurante, 20 carros y toda tu vida aquí, y te dicen que tú eres un posible migrante y te niegan la visa aunque vayas a ver a tu hijo. Eso sigue pasando. Eso no. Entonces, fuimos 9 periodistas cubanos a un encuentro al California State University of Fullerton, en Fullerton, una universidad muy interesante. Hay una universidad prácticamente latina, está en el medio de Estados Unidos, pero es una universidad latina, llena de latinos, incluso hay muchos indocumentados. Y es un intento de esta universidad por abrirse caminos de colaboración académica con América Latina y decidió comenzar por Cuba precisamente. Un ambiente muy propicio porque Los Ángeles, California, es un estado muy latino, pero no es la Florida. Es decir, hay un nivel de tolerancia, de deseos de colaboración, de deseos de aprender. Y para nosotros fue eso precisamente, un aprendizaje de lo que queremos, pero también de lo que no queremos, porque lo vimos ahí. Y es muy interesante. Además, conversamos y era sobre periodismo ciudadano. El encuentro era sobre periodismo ciudadano y sobre el empoderamiento de las personas con pocos recursos de hacer periodismo. Y conocimos a cubanos y latinos que tenían experiencias de este tipo para periodismo, sobre todo local. Y cómo muchos se fueron a este giro porque los grandes medios o los medios más enraizados pues los censuraban. Entonces, yo sé que la libertad de expresión no existe, absoluta, mucho menos en Estados Unidos. Pero una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es verlo. Y otra cosa es que te lo cuenten personas que fueron víctimas de eso y que se han tenido que ir a otros caminos. Entonces,
en la lucha por posicionar un mensaje donde hay millones de mensajes. Entonces, además de esto, yo fui invitada al segundo encuentro de cubanos emigrados en Estados Unidos en Washington, D.C. Un encuentro muy interesante. Para mí especialmente fue muy interesante porque es muy gratificante ver cuántos cubanos patriotas de todas las edades y de todos los colores políticos, porque no hay que pensar que solamente en pro Cuba en Estados Unidos está la Brigada Antonio Maceo o la Alianza Martiana, que son agrupaciones que han hecho tanto por Cuba, por su país, sino otras que a lo mejor son de otras generaciones y también tienen muchos deseos que se restablezcan las relaciones con Cuba, incluso porque hacen negocios con Cuba y necesitan que haya buenas relaciones para hacer dinero. Y eso no está mal, cada cual tiene, pero el punto es que, desde mi punto de vista, es que quieren la normalización de las relaciones con Cuba y quieren el bien para el pueblo cubano. Muchos tienen familia, por supuesto, aquí. Entonces, además hablé, mi panel fue muy polémico porque siempre la prensa es polémica. Eso es un estigma con el que cargamos a todos lados. Y por supuesto también hablé me preguntaron, muy interesados, sobre los cambios de la prensa en Cuba, sobre lo que estaba pasando. Y después estuve también unos días en Miami. El viaje en sentido general, desde el punto de vista profesional, muy útil para la comprensión y el conocimiento de ese país. Pero como te decía también, estuvimos, por ejemplo, en los estudios Telemundo en Los Ángeles, estuvimos en Los Angeles Times, estuvimos en La Opinión, y nos trataron muy bien, en sentido general, y eso es una muy buena señal. Éramos 9 periodistas, íbamos por la Universidad de La Habana, somos profesores, yo soy profesora adjunta, pero fue el decano de la Facultad de Comunicación, y era un sentimiento de mucho respeto, de muchas ganas de conocer, de mucha ansiedad por Cuba. Hay mucha ansiedad por Cuba en Estados Unidos, sobre todo por el desconocimiento y por la percepción de que lo que están contando los medios en español desde la Florida por lo general tienen un nivel de parcialización muy alta y tienen muy poco que ver con la realidad cubana. Entonces fue una experiencia estupenda, José. Yo creo que deben venir americanos aquí cada vez más. Eso está pasando también. Estudiantes, jóvenes, turistas, quien quiera, aunque no pueden hacer turismo, aunque vengan a otra cosa. Y deben ir también cubanos en la medida que nos den la visa, porque bueno, además es caro, hay que pagar una entrevista, te digan sí o no, es toda una historia. Cuando yo le explicaba eso no me creían, ¿no?, a los americanos. Pero que ese intercambio, al final, ese intercambio pueblo a pueblo, una frase de ellos, es lo que va a derribar los estereotipos y lo que va a hacer que todo el mundo comprenda que somos dos países que estamos muy cerca geográficamente y que, además de que estamos muy cerca geográficamente, tenemos mucho en común. Y que Cuba, muy a pesar de lo que el sector más conservador de los cubanos americanos en Estados Unidos, con los que estuve también, o no el más, pero un sector muy conservador, piensan que Cuba se quedó detenida en el tiempo. Yo me fui en el 61 y esa es la Cuba que yo dejé y esa es la Cuba que es hoy. Y no es así. También los americanos tienden a ser un tanto egocentristas. Cuando tú eres el país más rico del mundo, tiendes a creer que el mundo depende de ti. Como no estuvimos nosotros, no estuvo nadie. Y no es así. Cuba, el tiempo pasó, yo misma soy una joven cubana que nací aquí, que estudié aquí, y estaba allí y me sentía muy cómoda. Yo no tenía ninguna dificultad para comunicarme, para entenderme con nadie, y que Cuba cambia y somos parte de la globalización y los jóvenes están desesperados por conectarse a internet y tienen smartphones y les encanta Facebook, y independientemente de las restricciones que hay todavía con la conexión a internet, la gente le encanta Facebook y está en Facebook y en Instagram y en Twitter y le encanta estar muy actualizado. Es decir, que hay un nivel de globalización y que eso nos hace estar también a la vez cerca, porque en el mundo de hoy las distancias ya no son geográficas. Pero en este caso, además, las distancias geográficas son irrisorias. Cuando te subes en el avión, te estás acomodando y ya llegaste. Entonces, ¿cómo es posible que estemos tan lejos políticamente? Eso tiene que acabarse. No se acabó el 17 de diciembre, para nada.
Bueno, pues hemos estado conversando con Cristina Escobar, periodista cubana, sobre la prensa en Cuba, sobre la prensa extranjera que habla de Cuba, sobre cambios en Cuba, sobre relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muchas gracias por recibirnos y por este diálogo tan interesante. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen sobre Cuba. Ustedes son el ejemplo de que la sensibilidad y que el sentido de lo humano, más allá de los intereses de nadie, es lo más importante, y llevar la verdad allá a quien sea debe ser nuestro objetivo principal.